¿Qué tal a todos? Somos el equipo número 2 de la materia de formulación y evaluación de proyectos. Hoy vamos a presentar el capítulo 5, que es evaluación económica. La siguiente. El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta ese punto se sabrá que existe un mercado potencial atractivo. Se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado para el proyecto. De acuerdo con las restricciones del medio, se conocerá y dominará el proceso de producción, así los costos en la etapa productiva. Además, se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. En este capítulo se analizarán las ventajas de todo. Escribirá breve cuál es la base de su funcionamiento. Suponga que se deposita una cantidad P en un banco, en la misma forma que se invierte cierta cantidad de dinero en una empresa. La cantidad se denota con la letra P, que es la primera letra de presente, con lo que se evidencia que es la cantidad que se deposita al iniciar el periodo de estudio de tiempo cero. Esta cantidad, después de cierto tiempo de estar depositada en el banco o invertida en una empresa, deberá generar una ganancia a cierto porcentaje de la inversión inicial P. La siguiente, por favor. Si de momento se le llama I a esa tasa de ganancia y N al número de periodos en que ese dinero gana la tasa de interés, y N sería entonces el número de con estos datos, la forma en que crecería el dinero depositado en un banco sin retirar los intereses o ganancias generados sería: en el primer periodo de capitalización, o N es igual a 1, generalmente en un año, denominado F de futuro, a la cantidad acumulada en este futuro, que estaría como F1 es igual a P más P1 más PI, que es igual a P por 1 más I, que es igual a P por 1 más I elevado a la 1. La siguiente, por favor. En el periodo N2, la cantidad acumulada hacia el fin del año sin retirar la primera ganancia, PI sería la cantidad acumulada en el primer periodo, P más PI, más esa cantidad que se gana por periodo. Sería igual a P más PI más P por más PI es igual a P más PI más PI más PI al cuadrado, que es igual a P por 1 más 2I más I al cuadrado, que es igual a F2 más P por 1 más I elevado al cuadrado. La siguiente, por favor. Siguiendo el mismo razonamiento para encontrar F1 y F2 sin que se hayan retirado los intereses, la cantidad acumulada en un futuro después de n periodos de capitalización se expresa de la siguiente manera: F es igual a P por 1 más I a la N. De mi parte sería todo. Bueno, ahora tenemos el tema valor presente neto o VPN, ventajas y desventajas. Bueno, el valor presente neto es el valor monetario que resulta de resaltar la suma de los fijos descontados a la inversión inicial del valor presente neto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un diagrama de flujo de efectivo. Si se quiere representar los FNE por medio de un diagrama, siga este procedimiento que les voy a decir a continuación. Para el estudio, tome un horizonte de tiempo de, por ejemplo, 5 años.
De ahí trace una línea horizontal y divídala en 5 partes iguales, que representa cada uno de los años. A la extrema izquierda coloque el momento en el que se origina el proyecto o como se le llama tiempo cero. Represente los flujos positivos o ganancias anuales de la empresa con una flecha hacia arriba y los desembolsos o flujos negativos con una flecha hacia abajo. En este caso, el único desembolso es la inversión inicial en el tiempo cero. Aunque podría darse el caso en el que determinado año hubiera una pérdida en vez de una ganancia, y entonces aparecería en el diagrama de flujo una flecha hacia abajo, como lo podemos ver en el diagrama que tenemos ahí. Es decir, ahí solo hubo ganancias, por eso están las flechas hacia arriba en cada año que hubo, y en la primera que hubo ahora sí que una pérdida o flujo negativo, pues fue la principal, ¿no? Cuando se hacen cálculos de pasar en forma equivalente el dinero del presente al futuro, se utiliza una I de interés o de crecimiento del dinero. Pero cuando se quiere pasar cantidades futuras al presente, como en este caso, se usa una tasa de descuento. Llaman así porque se descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente. Y a los flujos traídos al tiempo cero se les llama flujos descontados. La definición del valor presente neto ya tiene sentido. Sumar los fijos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o el tiempo cero. Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser mayores que los desembolsos. Lo cual dará por resultado el valor presente neto. Este va a ser pues mayor a 0. Para calcular el valor presente neto se utiliza el costo de capital o TMAR. Si la tasa del descuento o costo capital es aplicada al cálculo del valor presente neto, la tasa se inflaría el promedio. Entonces, en los 5 años, las ganancias de la empresa solo servirían para mantener el valor adquisitivo real. En realidad no habría una ganancia en sí, solamente se mantendría que no hubo una pérdida. Y pues sería igual al del año 0, que fue la pérdida principal que hubo de dinero, pero ahora sí que lo vemos como una inversión. Y pues si se sigue invirtiendo esas ganancias, el valor 0 pues no va a aumentar. Bueno, si puedes darle a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la ecuación para calcular la BPN o el valor presente neto en el periodo de 5 años. Tenemos que BPN es igual a menos P más FNE, subíndice 1, sobre 1 más I a la 1, que es el interés. Y así podemos ver que es la misma fórmula una y otra vez, que sería por cada año, 1, 2, 3, 4, 5. Como se observa en la fórmula, el valor de BPN es inversamente proporcional al valor de la I aplicada. De modo que cuando la I aplicada es la TMAR, en caso del que se pida un gran rendimiento en la inversión, es decir, si la tasa mínima aceptable es muy alta, el BPN fácilmente se vuelve negativo. Y en este caso se rechazaría el proyecto. La relación entre el BPN y la I pueden representarse gráficamente como se muestra en la figura 5.2, que es la gráfica. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, como conclusiones generales acerca del uso del BPN o del valor presente neto como método de análisis, es posible enunciar lo siguiente. Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios, porque como nos dimos cuenta, pues con el diagrama nos vamos a hacer una idea de qué años hubo más ganancias y qué años hubo pérdidas. En este caso, pues solamente vimos ganancias y pérdidas el primer año que se tuvo o en el tiempo cero. Se supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo cual no sucede en la mayoría de las empresas. Por lo regular, cuando una empresa tiene una ganancia, pues también se le destina a pues quedárselo el empresario principal.
Mientras que pues aquí nos plantea que se mantenga las ganancias siempre invirtiéndose. Su valor depende exclusivamente de la I aplicada. Con esta I, la TMAR, su valor lo determina el evaluador. Y los criterios de evaluación son: si el valor presente neto es mayor o igual a 0, es aceptable la inversión. Mientras que si el valor del presente neto es menor a 0, pues entonces se tiene que rechazar. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, ahora explicaremos lo que es tasa interna de rendimiento o TIR y ventajas y desventajas. Bueno, esta tasa interna de rendimiento pues es la tasa de descuento por la cual el BPN es igual a 0. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión pues, inicial. Bueno, se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. Si existe una tasa interna de rendimiento, se puede preguntar si también existe una externa. En este caso, pues la respuesta sería que sí. Y esto se debe al supuesto que es falso de que todas las ganancias se reinvierten. Esto no es posible, pues hay un factor limitante físico del tamaño de la empresa. La reinversión total implica un crecimiento tanto de la producción como de la planta, lo cual es imposible. Cuando una empresa ha alcanzado la saturación física de su espacio disponible o cuando pues, sus equipos trabajan a toda su capacidad, la empresa ya no puede invertir internamente y empieza a hacerlo en alternativas externas, como son la adquisición de valores o acciones de otras empresas, la creación de otras empresas o sucursales, la adquisición de bienes raíces o cualquier otro tipo de inversión pues externa. Esto al nivel o grado de crecimiento de esa inversión externa se le llama tasa externa de rendimiento. Después tenemos lo que son uso de flujos constantes y flujos inflados para el cálculo de la TIR, reinterpretación de la TIR. Existen dos formas básicas de hacer esto. Una es considerar los FNE del primer año como constantes a lo largo del horizonte de planeación y la otra es considerar los efectos inflacionarios sobre los FNE de cada año. La primera consideración importante para la evaluación es que la inversión que se toma en cuenta para calcular la TIR es solo la inversión en activos fijos. La inversión en capital de trabajo no se toma en cuenta debido a la propia naturaleza líquida de estos activos. Siguiente. Por último, pues tenemos los datos para el cálculo de la TIR, que serían los siguientes, que es la inversión inicial, los FNE del primer año, se considera una anualidad ya que permanecen constantes durante los 5 años del periodo de análisis. TEMAR sin inflación del 15%, valor de salvamento y periodo de análisis considerado con un N igual a 5 años. Bien, ahora vamos a hablar de los métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Vamos a hablar primero de las razones financieras. Bueno, como sabemos, pues la planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa y
un buen análisis financiero, pues detecta la fuerza y también los puntos débiles de un negocio. A partir de esto, tenemos claro que hay que esforzarse por mantener los puntos fuertes y corregir los puntos débiles antes de que causen problemas. El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Esto es válido porque los datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance general. Esta hoja contiene información de la empresa en un punto, cualquier punto en el tiempo. Bueno, usualmente ese punto en el tiempo es el fin de año o el fin de un periodo contable. A diferencia de los métodos BPN y TIR, que son o están, se basan en el estado del resultado proyectado, los métodos que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, pues son métodos contables que consideran cifras que ya sucedieron en la empresa. Y el BPN y el TIR son métodos que consideran cifras que se espera que sucedan en la empresa y por eso se utilizan para evaluar proyectos. Bueno, los cuatro tipos básicos de razones son: la primera, las razones de liquidez, que miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, o sea, los pagos a corto plazo. Entre ellas, pues figuran la tasa circulante, que se obtiene dividiendo los activos circulantes sobre los pasivos circulantes. Los activos circulantes incluyen lo que es el efectivo, las acciones vendibles, cuentas por cobrar y también los inventarios. Y los pasivos incluyen cuentas por pagar, notas por pagar a corto plazo, vencimiento a corto plazo de deudas a largo plazo y los impuestos y salarios retenidos. Después está la prueba del ácido, que se calcula al restar los inventarios de los activos circulantes y dividir el resto entre los pasivos circulantes. Esto se hace así porque los inventarios son los activos menos líquidos. Entonces, esta razón mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de inventarios. Se considera que 1 sería un buen valor para la prueba del ácido. Luego viene la tasa de apalancamiento, que es la número 2, y aquí se mide el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda. Aquí están incluidas una razón y otra cuestión que ahorita les menciono. La primera es la razón de deuda total a activo total, que también se le llama la tasa de deuda. Esta mide el porcentaje total de fondos provenientes de instituciones de crédito. La deuda incluye los pasivos circulantes. Un valor aceptable de esta tasa sería el 33%, porque los acreedores difícilmente prestan a una empresa muy endeudada por el riesgo que pues corren de no recuperar su dinero. La tasa de deuda se calcula dividiendo la deuda total entre el activo total. Y de ahí viene la otra cuestión, que es el número de veces que se ganará el interés, y se obtiene dividiendo las ganancias antes del pago del interés e impuestos. Y mide el grado en que pueden disminuir las ganancias sin provocar un problema financiero a la empresa. De ahí está el número 3, que es las tasas de actividad. Este tipo de tasas no se deben aplicar en la evaluación de un proyecto porque mide la efectividad de la actividad empresarial y cuando se realiza el estudio, pues no existe esa actividad. A pesar de que no se calculan, se enumeran ciertas pautas a seguir para ello. La primera tasa es rotación de inventarios y se obtiene al dividir las ventas entre los inventarios
y ambas se tienen que expresar en pesos. El valor comúnmente aceptado de esta tasa es de 9. Hay dos problemas en el cálculo de esta tasa. El primero es el método de evaluación de los inventarios y el segundo es que las ventas están calculadas sobre un año completo y los inventarios pues están tomados como un punto en el tiempo. La fórmula de esto sería la rotación de inventario igual a las ventas entre los inventarios. De ahí viene el número 4, que son las tasas de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones. En realidad, las tasas de este tipo revelan cuán efectivamente se administra la empresa. Digamos que tiene ciertas tasas y la primera tasa es la tasa de margen de beneficio sobre ventas, que se calcula dividiendo el ingreso neto después de impuestos entre ventas. En realidad, tanto el ingreso neto como las ventas son una corriente de flujos de efectivo a lo largo de un periodo de año y aquí está implícita la suposición de que ambas se dan en un mismo momento. Como la división se efectúa en ese instante y no hay traslación de flujos a otros periodos, entonces no es necesario considerar tasas de interés. El valor promedio que se acepta es de entre 5 y 100% y se calcula dividiendo la utilidad neta después de pagar impuestos entre las ventas totales anuales. De ahí viene el rendimiento sobre activos totales, que se obtiene dividiendo la utilidad neta libre de impuestos entre los activos totales. Y de ahí está la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa. Esta es la tasa que mide el rendimiento sobre la inversión de los accionistas, llamada valor neto o capital. Y tiene una desventaja porque el único valor que se le puede dar al capital es el que tiene en términos corrientes o valor de uso de la moneda. Pero este valor se suma algebraicamente al de los años anteriores y se pierde el valor real de la inversión de los accionistas. También pues se sugiere no calcular esta tasa para no dar lugar a malas interpretaciones en los resultados. Y como conclusión, acerca del uso de las razones financieras, pues se deduce que mientras no deba tomarse en cuenta una tasa de interés, entonces es útil y válido usar las razones financieras. Para medir el rendimiento sobre la inversión, se sugiere no utilizar este tipo de métodos y pues recurrir a los que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Bueno, ahora pasamos al subtema de análisis de sensibilidad. Para empezar, se denomina análisis de sensibilidad o por sus siglas AS al procedimiento por medio del cual se puede determinar cuando se afecta la TIR ante algunos cambios en determinadas variables del proyecto. El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como pueden ser los costos totales divididos, como se muestra en el estado de resultados, los ingresos, el volumen de producción, tasa y cantidad de financiamiento, etcétera. Tienen que recordar que si no hay financiamiento, se puede trabajar y evaluar un proyecto con FNE constantes. Esto quiere decir con una inflación igual a 0. De esta manera haría innecesario considerar variaciones sobre cualquier costo. Y bueno, también podremos obtener en cuenta que en segundo lugar podemos tomar las estimaciones hechas anuales. Bueno, de esta manera, como ya se mencionó, como primera recomendación, se menciona que es inútil hacer un análisis de sensibilidad sobre insumos individuales, ya que sus aumentos de precios nunca son aislados. Al final de un año, el aumento siempre es general y no único. Si se desea hacer un análisis de sensibilidad de los efectos inflacionarios sobre las TIR,
hay que considerar los promedios de inflación anuales y aplicados sobre todos los insumos. Sin embargo, ya se ha demostrado que un proyecto será aceptado considerando una inflación cero, con las FNE constantes, o efectos inflacionarios con FNE inflados. Si se debe interpretar directamente el resultado. Esto se refiere al porcentaje que se aplicará a los flujos inflados. Este se calculará con base en el cambio más probable que tenga la inflación y no sobre una gama de porcentajes que de nada servirán al análisis de sensibilidad. Bueno, a pesar de lo anterior mencionado, hay variables que están fuera del control del empresario y sobre ellas es necesario practicar un análisis de sensibilidad. La primera de estas variables es el volumen de producción, que afectaría directamente a los ingresos. Y bueno, no se habla del precio del producto, que sí depende del empresario y puede considerar de inmediato cualquier aumento de los costos, con solo aumentar el precio de la venta, siempre y cuando se trate de productos con precio no controlado principalmente por el gobierno. Bueno, continuando, los pronósticos de venta han sido calculados ajustando una serie de datos históricos, obteniendo una ecuación que permite pronosticar cuál será el futuro volumen de ventas. Como se puede observar en el estudio de mercado, el análisis se hizo con 3 variables. Considerando el PIB, que fue el que dio mayor correlación en el estado de ajuste. Otro factor que queda fuera del control del empresario es el nivel de financiamiento y la tasa de interés de este, que como ya se vio, afecta a los FNE y por lo tanto a las TIR. Bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un buen día.